11:41. Ayer la CGT, la Confederación General de Trabajo, anunció que va a hacer una marcha a Plaza de Mayo el 30 de abril, día anterior al Día del Trabajador, que es el 1 de mayo, a las 15. Una movilización a Plaza de Mayo. También va a haber una celebración religiosa recordando a Papa Francisco. Vamos a conversar con Jorge Sola, uno de los triunviros, integrantes del triunvirato de la Central Obrera. Sola, buen día. Juan Pablo Barsky, equipo de No Somos Nadie. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto. Buen día. Muchas gracias. Un placer. ¿Por qué la marcha? Bueno, básicamente es una conmemoración del Día del Trabajo que hacemos todos los años, pero que desde hace mucho tiempo, pero en estos últimos 2 años, además de conmemorar la lucha por los derechos sociales que han tenido los trabajadores a lo largo de la historia, también es una marcha que está en reclamo de la situación que estamos viviendo en el mundo en el mundo del trabajo. Y básicamente esto es un reclamo por las políticas de gobierno, por la situación económica, por el mal humor social que nuestros trabajadores están llevando cada día a su casa, producto de la caída del poder adquisitivo, Sí. de la caída del empleo, del endeudamiento familiar. Y bueno, eso ponerlo en superficie en una fecha tan conmemorativa como esa, por supuesto, y también, digamos, con una mirada interreligiosa que va a ser en conmemoración de un año de la muerte del Papa Francisco, que siempre ha tenido, respecto de los trabajadores y de las instituciones gremiales, una mirada muy proactiva, de principios morales y éticos y coincidentes con muchas de nuestras banderas. Sola, ¿cómo están las paritarias? ¿Hay sectores que han arreglado bien, obviamente tratando de no perder poder adquisitivo, o todas están cerrando por debajo? No, todas están cerrando por debajo, aún aquellas que permiten cerrar sus paritarias por fuera de lo que el gobierno permite o homologa, digamos. Extrañamente este gobierno que, por lo menos en lo discursivo, trata de que el Estado no se inmiscuya en las relaciones privadas cuando hay una paritaria, que es básicamente una discusión entre empleadores y trabajadores, hace lo que no debiera hacer, que es el control de precios, es el control del valor del trabajo, y pone un techo. Y ese techo hasta hace poco era el 1%, hace 10 meses la inflación viene creciendo, lo subieron al 2%, pero sabemos que la inflación es promedio 3, mal medida, pero lo que gasta el trabajador está mucho más que por eso, porque hay servicios que aumentaron más del 3%, porque la comida ha aumentado eso. Y todas las paritarias se están discutiendo a la baja de todo eso, porque también hay un clima extorsivo, es decir, o mantenemos los trabajos o damos más dinero para empleo. Y eso ya, esa película ya la vimos. Así que es una lucha denodada mes a mes que estamos llevando adelante en cada una de las actividades, con pérdida de poder adquisitivo en el sector privado y también en el público, y muy especialmente en el público. Y para eso, bueno, necesariamente, por eso decimos siempre, las paritarias tienen que ser con una discusión libre, porque la pérdida del poder adquisitivo es enorme. El endeudamiento familiar se ha triplicado en el último año, y eso implica, digamos, que el laburante no pueda llegar a fin de mes, e inclusive en los datos que estamos relevando, el acceso al alimento, digamos, que es esencial, empiezan a primar más la compra de hidratos de carbono, arroz, fideo y demás, que, por ejemplo, la carne, que en la Argentina es uno de los consumos fundamentales. Jorge, en relación a los procesos preventivos de crisis, que según consulté la última vez por un pedido de acceso a la información, estaban ya a niveles de la época Mauricio Macri, ¿no? Del gobierno de Mauricio Macri. Ustedes intervienen en esos procesos. ¿Qué se está arreglando en esa ventana que se abre frente a la Secretaría de Trabajo? ¿Y cuál es la situación ahí cuando una empresa está en un proceso cercano, si querés, a buscar una quiebra, o cómo lo ves?
Sí, los procesos preventivos en crisis han crecido enormemente, conjuntamente con el cierre definitivo de empresas. Nosotros tenemos chequeado que en el neto entre creación y destrucción de pymes hay un neto negativo de más de 22.000 empresas menos, y las mayorías en el centro productivo de la Argentina, que es Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Muchos procedimientos preventivos de crisis que, como vos bien decís, es una herramienta que le permite al empleador sentarse en una mesa a negociar o puestos de trabajo menos o salarios menores por un tiempo prudencial para no llegar a la quiebra. En eso, digamos, tenemos una Secretaría de Trabajo que la han invalidado, o digamos, se ha invalidado sola, la han bajado de rango de ministerio a secretaría y efectivamente poco pueden hacer. Acá el gran problema no es solucionar los procedimientos preventivos de crisis, que por supuesto son importantes para la coyuntura, sino que exista un proyecto económico productivo donde la inversión de aquel empresario que quiere abrir una empresa tenga incentivos fiscales y tributarios, y donde el laburante pueda tener un trabajo digno y a largo plazo. Eso no está sucediendo en la Argentina. En el único lugar, la única isla verde que sucede en todo el mapa, si lo pintamos de rojo por las crisis que tenemos, la única isla verde es Neuquén, por el proyecto Vaca Muerta. Pero bueno, es un caso muy, muy especial, que no refleja la pérdida de casi 300.000 puestos de trabajo formales que han sucedido en los últimos 2 años. Estamos conversando con Jorge Sola, uno de los triunviros de la Confederación General de Trabajo. Jorge, ¿en qué estado diría que está la reforma laboral que tuvo un amparo, ¿no? Hace pocos días, un grupo importante de artículos, pero después hubo como un retroceso en sede judicial? ¿En qué estado está y cómo están las conversaciones entre la CGT y el gobierno, si es que hay alguna hoy en día? Bueno, empiezo por la última pregunta. No hay conversaciones, no las hubo en el inicio de esto, que por eso sostengo que en realidad fue una enorme oportunidad perdida este proyecto que se dice llamar románticamente modernización laboral, pero que efectivamente no moderniza absolutamente nada. No hay una sola norma que vaya en línea con las nuevas modalidades de producción de bienes y de servicios, la inserción de la robótica, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las nuevas modalidades de trabajo. Nada de eso existe porque no estuvimos sentados en la mesa, por lo tanto el diálogo en esos sectores está interrumpido, como lo tienen también los empleadores, excepto un grupo muy cerrado, pero las pymes también tienen escaso acceso al diálogo. Gran problema para alguien que gobierna un país es no tener diálogo con las partes interesadas. Uh-huh. La reforma laboral, nosotros advertimos en cada lugar en los que estuvimos con los legisladores, en la Comisión de Trabajo donde participamos en diputados y en senadores, que esta ley era inconstitucional. Aún así, bueno, fue votada, y nosotros hicimos lo que ya habíamos advertido, ir a la justicia a que corrija lo que la política estaba haciendo mal. La justicia, en forma adecuada, nos dio la razón diciendo, bueno, veo aquí que puede haber inconstitucionalidades y por lo tanto, mientras resuelvo el fondo, que es la inconstitucionalidad de más de 80 artículos, 83 para ser claros, hay una medida cautelar, no se pueden aplicar estos artículos, con lo cual ninguno de los derechos individuales y colectivos que ahí están reclamados, nadie los puede aplicar, ni una jurisdicción, ni un empleador, y mucho menos a costa del trabajador. Lo que sucedió es que luego el juez, uno solo de esos artículos, lo saca de la cautelar, que es el que actualiza las indemnizaciones, pero es muy pequeño y es algo que va a suceder a largo plazo. Hoy estamos confiados en que la justicia nos va a dar la razón, el Estado ha apelado, y entendemos que tenemos la razón de nuestra parte porque viola 2 principios fundamentales, que es el principio protectorio del derecho del trabajo, de proteger a la parte más débil, y la parte más débil es el trabajador, y el principio de progresividad, que es ningún derecho social, como el derecho del trabajo, puede ser disminuido, sino que siempre tiene que ir
al mayor beneficio. Esas dos cosas están en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional. Así que, bueno, en eso estamos. La última pregunta tiene que ver con lo que ayer planteaba el presidente, que admite que hay dificultades en algunos sectores, que las estadísticas son un promedio y hay extremos que después terminan en la suma general armando el promedio. Se habla de una economía a dos velocidades, con sectores que van creciendo mucho, quizás no demandan tanto empleo que otros. ¿Coincide con esta mirada, si se quiere, de una economía bidimensional en la Argentina? Sí, claro, pero efectivamente la mirada del presidente olvida que la economía está para generar trabajo. Creer que solamente funcionen los sectores de agronegocios, de extracción minera y de financieros, que son los tres sectores que son el motor al que se refiere el presidente, son los que producen poquísimo trabajo. Y las que producen trabajo, como la construcción, como el comercio, esas están en franca destrucción. Lo que sucede con los proyectos políticos económicos que se hacen vía teoría y en algunos Excel y gabinetes de laboratorio, es que eso tiene que estar arraigado a la situación social. Y la verdad que creo que el gobierno ni siquiera se acerca a saber qué está pasando en el mundo del trabajo y en el mundo de la producción. Nosotros recorremos el país, de hecho, en este momento estoy en Santa Fe, y en esta zona se destruye trabajo a cada momento. Y es aún peor todavía. Los que tienen trabajos formales, su poder adquisitivo les obliga a tener un trabajo informal, aunque sea también para poder llegar a fin de mes. Y lo que tiene que saber el presidente es que la economía tiene que ser un mecanismo para la felicidad del ser humano, y no al revés, que el ser humano sea un engranaje de la economía como es la mirada. Entonces, le pido a los que gobiernan el país que empiecen a creer que tiene que haber un proyecto productivo donde la inversión genuina, junto con la fuerza del trabajo, tengan una asociación estratégica para mirar a la Argentina. Este no es el camino en el que eso suceda. Sola, muchísimas gracias por esta conversación con No Somos Nadie. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Jorge Sola, secretario general de la CGT, uno de los integrantes del triunvirato. Faltan 6 para las 12 en toda la República Argentina. Lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now.